La antigua basílica de la capital mexicana fue testigo de un atentado contra la Virgen de Guadalupe. El 14 de noviembre de 1921 tuvo lugar un hecho sin precedentes en la antigua Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Ese fue el día del atentado contra la Virgen de Guadalupe. De un grupo de trabajadores que se encontraban dentro de la basílica, salió un hombre con un ramo de flores. Caminó hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, colocó las flores debajo de ella y se alejó con rapidez. Momentos después, un estruendo se escuchó justo a los pies de la imagen de la guadalupana. La gente presente buscó al responsable con la idea de lincharlo. No querían dejar ir al culpable. Minutos después, el presidente de la villa arribó a la basílica. Había recibido una llamada del entonces presidente de la República, Álvaro Obregón. El presidente de la República le había ordenado evitar que lastimaran a quien había cometido el acto que vulnerara la imagen de la Virgen del Ayate. Sin embargo, a pesar de que la destrucción que había provocado el explosivo, la imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía intacta. Los fieles consideraron que estaban presenciando un auténtico acto milagroso. Las investigaciones en torno al atentado de la basílica empezaron, y también crecían los rumores acerca de la responsabilidad del presidente Obregón, conocido por su postura radical en contra de la Iglesia Católica. Según habitantes, lo habían escuchado hablar sobre el deseo de terminar de una vez por todas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero días posteriores, aún no se había castigado a ninguna persona después del ataque. Y así es que el día 17, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó a una marcha. Querían exigir justicia y castigo al responsable del atentado contra la Virgen. Esa mañana, la avenida de San Francisco se vio repleta de cientos de fieles, quien portando estandartes de la Virgen, exigían que no quedara impune el hecho, al tiempo que celebraban con vivas a la Virgen que milagrosamente se había salvado. El evento se recordaba de vez en cuando, pero volvió a reavivar cuando un evento inesperado aconteció. Años después, el 17 de julio de 1928, Obregón salió a comer al restaurante La Bombilla, en San Ángel. En ese momento estaba a unos pasos José de León Toral. Se trataba de un dibujante que pertenecía a la ACJM y a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Taral se levantó de donde estaba y le disparó al presidente 6 veces, cayendo este fulminado y muriendo al instante. Fue uno de los sucesos que marcó la historia de México, pero también se recordó aquel día en que se acusó a Obregón por el atentado de 1921. Sin embargo, hay otra historia poco reconocida, o al menos en la actualidad. Pero si quieres revivir este pasaje de la historia del catolicismo en México, te invito a que conozcas la antigua Basílica de Guadalupe y a un costado la actual Basílica de Guadalupe, donde se encuentra el Cristo del atentado, que sufrió una deformación y que es visitado por miles de personas al año, y que incluso muchas personas aseguran que es milagroso. Algunas de las personas cuentan que si tienes un problema fuerte o algún familiar está a punto de morir, puedes ir a pedir
por él y por toda la familia al Cristo del atentado. Así las cosas. En 1531, cuando apenas había iniciado el proceso de conquista, colonización y evangelización, se produjo en el cerro que da nombre a la región, el milagro guadalupano. Portento que transformó la vida de la zona, que a partir de aquellas apariciones se desarrolló en torno a la imagen plasmada en la tilma de Juan Diego. Este acontecimiento provocó que en 1533 se fundara el pueblo de Guadalupe, que con el tiempo fue reconocido como cabecera de Santiago Atzacoalco, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola y San Juan Ixhuatepec. Desde aquel momento trascendental para la cristianización americana, se construyó una pequeña ermita, que al paso del tiempo se dio su lugar al primer templo edificado en 1622. Y en vista de que el culto mariano comenzó a atraer gran cantidad de fieles a partir de 1676, se construyeron 15 grandes monumentos a lo largo de la antigua calzada, que aún unía al Tepeyac con Tlatelolco, en los cuales se representaban los hechos religiosos que aluden los misterios del rosario, separados uno del otro, la distancia suficiente para que al ir caminando el peregrino tuviera la oportunidad de meditar sobre las virtudes marianas y rezar 10 veces el Ave María. Sin embargo, es la llegada del siglo XVIII, notable por los cambios de mentalidad producidos en el mundo y que se inaugura la Basílica de Guadalupe, en donde con toda la pompa de la ornamentación religiosa, el culto guadalupano desarrolla una descomunal fortaleza, la Basílica de Guadalupe. Pero vamos a conocer un poco sobre la persona que asesinó a Álvaro Obregón, acusándolo de ser la mente intelectual del atentado contra la Virgen de Guadalupe. Me refiero a José de León Toral, la persona que asesinó a Álvaro Obregón. Es difícil imaginar a de León Toral con otros pantalones que no fueran formales y de corte a la cintura. Basta una mirada por encima de sus fotografías para notar que era de las personas que usaban esos pantalones en regla, planchados, fajados y limpios, mismos que lo hacían lucir como un joven escrupuloso. Su formación fue católica desde que nació en Matehuala, en San Luis Potosí, el 23 de diciembre de 1900, y así continuó su entorno familiar, incluso al mudarse a Santa María de la Ribera en Ciudad de México cuando él tenía 11 años. Existen un par de fotos que hace fácil imaginar a José en otros escenarios. En el mundo del fútbol, por ejemplo, con un short junto a sus compañeros, los Maristas de Alvarado. Este equipo lo absorbió el América en 1918 y hasta cambió su nombre a Centro Unión para que los nuevos se sintieran integrados. Toral era dedicado, asistía a misa los domingos antes de jugar, pero pronto hubo discordias entre los maristas y el América, y Toral, decepcionado, abandonó su posición de mediocampista y se integró a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Ahora escucharemos una narración de Toral sobre el atentado. Como a la una vez salir un coche de la casa del señor Obregón, en dirección a San Ángel. Yo pensé que seguramente no había comido por la hora. Lo probable es que fuera uno de esos banquetes que tienen los políticos. Y fue así como pensé en ir a la Bombilla. De León tenía razón. Encontró a Obregón en el restaurante, que después se convirtió en el Parque La Bombilla.
y empezó a dibujarlo. Cuando llamó la atención de los demás en la mesa, se decidió. Llegué por él al lado derecho. Él volteó la cara con bastante amabilidad al ver los dibujos. Entiendo que no llegó a ver ni el primero, porque yo saqué la pistola y disparé el primer tiro en la cara. Bajé la pistola sin saber cuántos tiros se dispararon. Así fue como murió Álvaro Obregón en las manos de José de León Toral.